este año vamos a gastar 1 billón de pesos en programas sociales. Así Arturo. es. Leo, muchas gracias. Leí con mucha atención el análisis que hiciste serio, me parece, en torno a este tema. Y me parece que es un tema que celebro que se debata, ¿no? Yo diría que el asistencialismo no es el modelo de nuestro movimiento. Al contrario, es un modelo al que nosotros hemos denominado como humanismo. De hecho, la palabra asistencialismo nace justamente de la izquierda latinoamericana, en los casos de Argentina y de Perú, para criticar las migajas que daban los gobiernos neoliberales a la gente que no tenía recursos. ¿Por qué pienso que la posición de nuestro gobierno es distinta? Por ejemplo, se dice, y comentabas tú, que Xi Jinping en China, por ejemplo, rechazaba el asistencialismo, criticaba estos programas, ¿no? Estos programas de dar efectivo a cambio de nada. Criticaba la mentalidad, por ejemplo, de esperar ayuda y promovía más la autosuficiencia, por ejemplo, la autosuperación, y en su visión el Estado no debe de ayudar, sino que debe de no sustituir el esfuerzo individual. Correcto. Yo lo que digo es no. Esto es la China comunista. Claro, me queda claro. Los programas de la Cuarta Transformación tienen un enfoque muy claro a ciertos sectores y me parece que no son a los sectores en edad productiva. Primero estamos hablando que la gran mayoría de los programas sociales se van a adultos mayores. Personas que tienen más de 60, 65 años, ahí inició justamente, ¿no? Países como Japón, como Corea del Sur, como Finlandia, dan este tipo de apoyos reconociendo una vida de trabajo. Por otro lado, gran parte también de los programas sociales van enfocados a incentivar la actividad productiva desde los jóvenes, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que logró ingresar e incorporar a 8 millones de jóvenes a la actividad productiva, y ahí es donde se van. Y las becas Rita Cetina, que van, por supuesto, a las niñas y a los niños de primaria y de secundaria, que lo que tratan es de incentivar la permanencia en los hogares. Estamos hablando ya de un número de 864,308 estudiantes. Sí, este tipo de programas, pero no van dirigidos a sectores o a personas en periodos productivos. Damián, a ti te tocó votar y creo que votaste a favor de que los programas sociales se incluyeran en la Constitución. Sí. O sea, ganó, es una victoria cultural de la 4T, ¿o no? Fíjate que yo no lo creo porque no los inventa la 4T. De hecho, en la Constitución estaban desde el sexenio anterior a ellos. Me tocó votarlo a mí. En 2012-2015 se puso el programa de adultos mayores y también el de discapacidad en la Constitución. Lo que hace el gobierno de Morena, y yo sí lo reconozco, es de las cosas que me parecen positivas, es universalizarlos. En lo personal, y esa fue mi postura como senador de oposición, recordar a quien nos está viendo que no tenían 2/3 partes para ponerlo en la Constitución. De hecho, hubo una postura diferenciada entre diputados y senadores del propio PAN, y ahí me tocó argumentar, primero al interior y hacia afuera. Y mi razonamiento es el siguiente. Yo decía, a ver, ¿es correcto o no es correcto apoyar a una persona que ya tuvo toda su trayectoria, toda su vida productiva, el Estado ser solidario y apoyarlo en la última etapa de su vida? A mí me parece que sí, en términos humanos. Creo que está peleado con un enfoque de desarrollo económico. No, precisamente porque sí está ligado a productividad en términos de que ya no es normalmente productivo alguien a partir de, a lo mejor un poquito más adelante, pero en esa edad. También les decía yo, y lo digo hoy, oye, pues si estos han existido desde hace mucho tiempo. De hecho, el primer gobierno federal que da un apoyo a adultos mayores de esa naturaleza es el de Fox, del PAN, a nivel local, López Obrador, en la Ciudad de México. Pero desde muy antes existían distintos programas sociales. Solidaridad, progreso, oportunidades. Sí, pero eran diferentes, esos eran condicionados, ¿no? Pero, no, ahí te va. Diferenciados. Becas educativas también. El PAN duplicó en su primer sexenio el presupuesto de becas educativas y lo volvió a duplicar en su segundo sexenio. Entonces, no es cierto que no existieran. Lo que sí es cierto es que han crecido. ¡Qué bueno! Estudiantes, oye, está bien, tu labor en ese momento, tu etapa de tu vida, es estudiar, es prepararte. Qué bueno que el Estado llegue y te dé un apoyo solidario y además, qué bueno que lo gastes en distintos temas. Se criticaba que si un porcentaje es para alimentos, otro para vestido. ¿Y en qué quieren que se lo gaste un estudiante? Sí, en útiles escolares, pero también para ayudar a su familia, para poderse dedicar a ello. Entonces, no, yo sí creo que está bien. Lo que creo es que no son únicos. A ver, es un piso. Nosotros queremos que, además de eso, des derechos. Muy bien. Lilia. Primero, yo estoy muy gustosa de que estemos abordando este tema, porque hemos platicado muchas veces fuera del aire de estos temas, y la verdad, me encanta además que hayas hecho un guiño al tema de la Revolución Cultural China. Sí. Porque, como yo he dicho muchas veces, el PT es esencialmente de ideología maoísta.
¿Y por qué me encanta? Porque también creo que ahí disiento con tu artículo en algunas cosas, aunque entiendo tu posición, eso creo que las diferencias es lo que enriquecen también a este país, en que la revolución cultural a la que vamos ganando no se separa en absolutamente nada a lo que al menos Mao había planteado. ¿A qué me refiero? Y esto le va a encantar al Movimiento Ciudadano, porque Mao tenía un dicho que para acabar con la vieja política había que sentar una nueva forma de política y de economía. Y lo que Xi Jinping ha expresado es que está en contra de las transferencias de manera permanente y de manera universalizada. Correcto. Pero en China, Mao, en la transición justamente, en 1940 él escribe el prólogo de este libro que saca el PT, La nueva democracia, los escritos de Mao, dice, ¿hacia dónde va China? Y lo primero que tenemos que hacer es universalizar derechos. No se hacían transferencias electrónicas, pero en la transición de la época de Mao sí había derechos universales. Y eso es muy importante, eso es lo que ha hecho la 4T. Porque nosotros, yo veía los programas referentes a este tema y coincido con Javier y quienes estuvieron en tu mesa del lunes en que había una emergencia. Nosotros recibimos un país en emergencia y había que reaccionar de manera inmediata a través de las transferencias directas, que además acaba con un montón de burocracia y otros vicios de los que hablaré en otra intervención. Bueno, entonces digamos que estamos en la época de Mao, pero yo creo. La gran revolución la hizo Deng Xiaoping. No, la hizo Deng Xiaoping abriendo al capitalismo. Claro, pero Leo, es que sin el tiempo de Mao no podría haber llegado el tiempo de Deng Xiaoping. Bueno, está interesante esto. A ver, ahora ustedes, Movimiento Ciudadano, ¿cómo ves? Desde Movimiento Ciudadano, desde hace mucho tiempo siempre estuvimos a favor de que la gente recibiera algún tipo de apoyo. Tan es así que estuvimos proponiendo el ingreso mínimo vital. Sí. El ingreso mínimo vital. Eso creo que no es el debate, si la gente merece una transferencia para solventar una necesidad y si el gobierno debería asistir. Ahorita entraré a cuál es el debate. Si yo salgo a la calle a un recorrido y toco puertas, la gente me dice que gracias al apoyo del gobierno federal pueden pagar servicios básicos, pueden pagar rentas. O sea, la gente sí lo necesita. Hemos sido un país sumamente desigual y el PRI condicionó dar apoyos en virtud de un voto. Esa fue el intercambio. ¿Y Morena no? Y Morena, la victoria fue, al menos al universalizar, perfeccionó el sistema. Ahora consigue apoyo sin necesidad de hacer una transacción, pero ser una constitución. Pero sí le dicen a la gente que si no votan por ellos, sí van a perder esos apoyos. A mí me lo decían en campaña los vecinos, oye, no puedo decir. La gente más vulnerable sí se siente en riesgo de que le van a retirar ese apoyo. Y la verdad es que sacaron 20,000 personas, los servidores de la nación, a que estuvieran afiliando, a que estuvieran asistiendo a la gente. ¿Y a poco no creen que en todo ese proceso no le dicen a la gente, oye, esto viene del presidente? Claro, la gente lo dice, lo dicen cuando vas y tocas puertas, ¿no? Entonces, la realidad es que la gente sí lo necesita, que hay mucha desigualdad, que hay muchas carencias y que un apoyo social sí le cambia la vida a la gente. La pregunta es, ¿nos vamos a conformar con eso? Con transferencias individuales. Eso va a garantizar un verdadero Estado en donde yo no necesite que el gobierno me dé una transferencia para tener educación de calidad, para tener un sistema de salud de calidad, para tener acceso a la vivienda. Porque si al día de hoy, y de eso hablaré en mis demás intervenciones, utilizas la mayor parte de esa transferencia en solventar los servicios que el propio gobierno no te da, pues parece que te está dando un paliativo y no está cumpliendo con su responsabilidad de garantizar tus derechos básicos para vivir en dignidad, salud, vivienda, transporte. A ver, me parece que hay una realidad que no pueden negar los partidos de oposición. ¿Por qué tiene tanto éxito esta política de bienestar social del gobierno de la transformación? Pues la realidad es que la gente sí vio un cambio, ¿no? Es decir, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, existían programas sociales condicionados a ciertos requisitos que eran electorales, por supuesto, pero además, fíjate qué dato, el apoyo que daban era creo que de 1,100 pesos e incrementó 100 pesos en todo el sexenio. Es decir, eso era nada más, ¿no? Se los robaban, para ser muy claro. ¿Y por qué la gente, para contestarle a Iraíz, tiene miedo a que los programas sociales desaparezcan? Bueno, pues escuchemos lo que decía Vicente Fox. Decía que eran unos huevones los adultos mayores y que no deberían de recibir un apoyo social. O a Marco Cortés, cuando dijo claramente, siendo presidente del Partido Acción Nacional, que ellos estaban en contra de la política de programas sociales, ¿no? O escuchar de pronto a figuras que han dicho reiteradamente que deberían de trabajar en vez de recibir. Entonces, el miedo tiene que ver con el regreso al pasado. Datos que me parecen muy relevantes. El Banco Mundial ha dicho con toda claridad
que hay evidencia muy clara de que las transferencias directas ayudan a reducir el costo administrativo y a reducir la corrupción. Y eso me parece un dato muy importante a ponderar, ¿no? Además, también la transferencia directa permite que no exista ese intercambio justamente del voto por, porque ellos reciben su lana votando por quien quieran votar. Otro tema que me parece muy importante es que el argumento que ha manejado la comentocracia y también la derecha durante mucho tiempo fue el mismo, ¿no? Que de alguna forma manejaron con el salario mínimo. Es decir, decían, más temprano que tarde las finanzas del Estado van a quebrar. Es insostenible. Y esto lo decían con el salario mínimo y hemos demostrado que no, que incrementando en un 154% el salario, no se puede lograr un beneficio y un estado de bienestar social. Eso me parece muy relevante ponerlo sobre la mesa como un tema de análisis para decir no es asistencialismo, es humanismo. Damián. Bueno, digo, usted dice mentira salario, nada más aclarar que en el gobierno de Vicente Fox existía el programa de adultos mayores. Bueno, a ver, nosotros votamos a favor, te decía, sin duda, y yo creo en ello. Sin embargo, lo que sí se ha criticado, y creo que hay razón, es que claro que hay un manejo político electoral de parte de Morena y por eso tendría que mejorarse. ¿Cómo se puede mejorar el esquema? Si ya es un tema constitucional, debería de haber una entidad pagadora técnicamente independiente al menos, para que no esté vinculada a quien esté gobernando. Claro que lo usan políticamente. Hubo un momento que llegaron a entregar más de 100,000 millones de pesos en efectivo en los inicios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fue una cosa escandalosa, además un robadero, ¿no? Con el tema de jóvenes, muchísimos señalamientos de temas de mal uso de recursos públicos y demás. Yo creo que una mejora sería, a ver, aquí está y se paga y no importa quién esté gobernando, ya está en la Constitución, es tu derecho, una campaña del INE diciendo no te pueden condicionar el voto, porque creo que sí está eso. Pero dicho eso, yo sí creo que está bien. De hecho, creo que les falta en la educación. Ya dieron un paso, dicen que van a universalizar, hay dudas, ya están poniendo otros requisitos. Ojalá y sí lo hagan. En salud. En educación. Y que no solo sean las escuelas públicas, sino también la privada. El que va a privada... Las becas, está ayudando a la escuela pública porque está desfogando el número de alumnos que están por aula, ¿no? Y además le está evitando un costo al gobierno de lo que cuesta dar la educación. Y no son millonarios los que van a escuelas privadas en su mayoría, sino que son personas que están haciendo un esfuerzo por preparar mejor a sus hijos. Entonces creo que también debe llegar ahí. Ahora, ¿dónde está la gran deuda? En carencias sociales. Dato de Coneval, del gobierno, ese que desaparecieron porque no les gustan las cifras. 9 millones más. En el mismo lapso que bajó la pobreza, que por cierto no bajó en términos históricos, bajó muchísimo más en la década de 96 a 2006, pero mucho más, no poquito más, mucho más. En este lapso, 9 millones más de personas con carencias sociales, es un dato público de hoy del INEGI. 2 millones más con 3 carencias o más. En materia educativa, 25 millones, 24 y pico con rezago educativo. En materia de salud, 44 millones sin acceso a salud. Entonces ahí está la gran deuda de estos gobiernos. ¿Han dado bien esto? Pero abandonaron completamente los derechos sociales. Y eso es donde nosotros decimos, eso está mal, tenemos que complementar. Muy bien. Yo sí quisiera, yo soy de los comentaristas que sí cree que si siguen los programas sociales, que ya son uno de los principales rubros del presupuesto egreso, sí, sin duda. Si no es que el mayor, depende cómo lo midas, pero si siguen creciendo a doble dígito en términos porcentuales, con una economía estancada, sí vas a acabar quebrando al Estado mexicano. O sea, vamos a llegar al momento en que no va a alcanzar el dinero. Yo sí, eso sí me preocupa, porque a diferencia de ustedes, a mí sí me tocó vivir los años 80, que pues, lo vivimos y fue muy dramático por un Estado que durante los años 70 se desbocó en su gasto público. Yo creo que hay diferencias importantes de los años 80 con lo que estamos viviendo en la actualidad. Para empezar, el manejo de la política económica de nuestro gobierno ha sido bastante disciplinado. Es decir, efectivamente... Pero cada vez se endeudan más, Arturo. Tenemos $1 billón en programas sociales, ¿no? Que representa el 3% del Producto Interno Bruto. Sí. Pero hay que decir que el Producto Interno Bruto que hoy tenemos, la deuda respecto al Producto Interno Bruto está entre el 50 y el 52%. No, ya subió a 57, pero bueno. Es menor incluso que la mayoría de los países de la OCDE. Es decir, que andan en un 75 y 79%. Incluidos los que tienen más programas sociales, Francia, Austria y Bélgica, por ejemplo. Pero ¿no? ¿tú quieres llevarlos la deuda a esos niveles? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay una disciplina fiscal que está cuidando muy bien los instrumentos de la política económica mexicana, tanto de deuda como de cuánto hay que invertir en los programas de bienestar social. Bueno, eso ya es una victoria cultural de los neoliberales, el hecho de que se porten bien fiscalmente. Pero bueno. El segundo tema que me parece muy importante, y hay que decirlo también,
es que nuestro gobierno ha implementado no solamente la acción del programa de bienestar, ha implementado austeridad republicana, un recorte sin duda significativo, sí, sí. ¿no? Ha reducido los índices de corrupción sin duda, ¿no? Tenemos un ahorro que se calcula en 6 billones de pesos, mientras el gobierno de la transformación ha llevado a cabo distintas acciones que nos han permitido tener resultados muy importantes. El incremento ha sido histórico en la recaudación fiscal. Ya no se regala o se condonan impuestos como sucedía en el pasado. Y también hay que decirlo, el índice Gini, que es el único indicador que nos permite medir de alguna forma si ha servido esta política pública implementada por el gobierno de la transformación, dice que somos el segundo país de América después de Canadá en haber dado resultados en la reducción de desigualdad. ¿Qué creo? Me parece que en la medida en la que sigamos cuidando los instrumentos de política económica, la deuda de nuestro país y que las políticas de bienestar vayan dirigidas a incentivar ciertas actividades, pero no a quitarle o a sustituir a las personas que están en edad productiva, seguiremos generando condiciones de prosperidad compartida. Muy bien. Bueno, gracias. Francisco Ricardo Sheffield. Gracias, presidenta. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. La verdad es que es increíblemente oportuna y atinada esta propuesta de reforma que presenta nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Estas reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de Derechos de Autor es por demás necesaria en los momentos que estamos viviendo. Volteen a ver en qué está invirtiendo Wall Street y las demás bolsas en el mundo, en inteligencia artificial. Pues precisamente la inteligencia en la artificial es la que va a venir a darnos en la madre a muchas y a muchos de nosotros. Y lo pongo en primera persona, porque la inteligencia artificial en donde más ha progresado es en sustituir locutores y locutoras, en sustituir actores y actrices de doblaje y en sustituir cantantes, mujeres y hombres. Ustedes pueden comprar ahorita un programa de inteligencia artificial que combina la voz de 3 artistas, tú los escoges. Digo, qué bueno que yo no canto porque, como bien ha señalado Lili Telles, tengo una voz horrible y si cantara, pues nomás podría cantar las de Chabela Vargas. Sin embargo, pueden en este programa de inteligencia artificial escoger 3 cantantes, 3 intérpretes, combinarlos y generar uno nuevo. Y con eso lanzar una película con su tema central en español o en el idioma que quieras. ¿Y quién perdió el trabajo? Perdió el trabajo las cantantes, los cantantes que hubieran interpretado esa pieza a cambio de pagarle regalías a un programa cuyo dueño muy probablemente esté en China, en Estados Unidos o en Rusia. Y yo lo hablo como locutor. Les quiero compartir que fui el locutor con licencia más joven en la historia de México. Tramité mi licencia de locutor cuando las pedían hace 45 años. No la podía tramitar hasta que terminara la secundaria. Y en cuanto tuve mi certificado de secundaria, fui a presentar en la calle Presidentes Mazarik ante la SEP todos mis exámenes para sacar mi licencia de locutor. Y soy hasta el día de hoy, ya ni piden las licencias, el locutor más joven de México. Y ahora no, evidentemente. Pero estoy hablando a nombre de un gremio del que he formado parte toda mi vida. Cantantes, locutores, actores, actrices, actores de doblaje. Tenemos el peligro de perder por siempre nuestros ingresos, nuestro empleo ante la inteligencia artificial. Y eso es lo que se está previendo. Somos de vanguardia a nivel mundial en este tema. No se está legislando prácticamente en ningún lugar del mundo. Y vienen otras profesiones con grandes riesgos ante la inteligencia artificial. Y así como ya se puso las pilas
la presidenta Claudia Sheinbaum nos manda esta iniciativa, hay que ponernos las pilas todas y todos nosotros, porque hay muchos oficios, profesiones y áreas de la economía que debemos de blindar, de proteger contra la inteligencia artificial, y es lo que se está haciendo con esta reforma en la Ley Federal del Trabajo y Ley Federal del Derecho de Autor. Porque aparte de eso, también se están generando las condiciones de hacer la mediación electrónica y ágil para que se resuelvan los conflictos muy rápido, como por cierto ya se tiene años haciendo en la Profeco, pero ahora hay que pasárselo, esa experiencia, a otras instituciones. Por favor, votemos a favor de esta reforma. Se los vamos a agradecer muchísimos y muchísimos, pero aparte, no se imaginan, somos el país que más dobla películas en el mundo al idioma español. En todas las producciones audiovisuales, México es el que más dobla producciones artísticas en todo el planeta Tierra al idioma español. El número 1 obviamente en el continente americano. Es una gran industria, más de 400 empresas se dedican a ello en México. No los abandonemos, votemos a favor. Gracias. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Arturo Ávila será todo lo que se llama boca del conductor Zuckerman. Programas sociales es uno de los principales rubros del presupuesto de egreso, si no es que el mayor. Y si esto sigue aumentando, con una economía estancada según el gringo, y dice que se acabará quebrando el Estado mexicano y que va a llegar el momento en que no va a alcanzar el dinero, y que según él dice que le preocupa. Y enseguida Arturo Ávila le contesta y le cierra el pico y le dice que no se están en aquellos tiempos de saqueo y entrega de patrimonio, porque con la 4T el manejo de la política económica ha sido bastante disciplinado, porque se tiene $1 billón para programas sociales que representa 3% del Producto Interno Bruto. Pero algo muy importante, la deuda que se tiene con respecto al PIB está entre el 50 y el 52%. Por tal motivo, hay una disciplina fiscal que se está cuidando muy bien los instrumentos de la política económica mexicana, tanto de deuda como de cuánto hay que invertir en los programas sociales, le dijo Arturo Zuckerman. Solo le interesa al Chayo. Estar al pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.